vamos a trabajar con la unidad 2. Vamos a dar inicio a la unidad 2 del curso, que es la unidad de operaciones. Es una unidad que también trabajó Raimundo Olfos en su diseño y, para el curso y también, digamos, en el trabajo que ha ido desarrollando con el programa Sumo Primero en distintas instancias. Por lo tanto, lo vamos a tener a él contándonos, explicándonos de qué se trata esta unidad, cuáles son sus alcances, cuáles son las implicancias que tiene para la implementación del currículum. Pero antes de partir con Raimundo, yo quería dar algunos avisos de utilidad pública que me parece que son importantes, porque eh, yo hacía la salvedad del término de año, porque hemos visto que la participación en la plataforma ha estado un poco lenta, ¿verdad? Tanto en lo que es la parte del foro como la micropráctica de la unidad 1. No todos han participado, no todos han podido mandar sus tareas, sus actividades, sus trabajos. Entonces, el mensaje era que, primero, si bien, como se lo dijimos desde un principio, reconociendo todas las dificultades que tiene este año para todos, y especialmente el término del año, el curso tiene una evaluación formativa. Por lo tanto, los trabajos que ustedes envíen no van a tener una calificación, sino que van a tener un feedback, una retroalimentación de su tutor para que ustedes lo puedan mejorar, optimizar y preparar de buena manera para implementarlo a partir del próximo año. Igual para la aprobación del curso, es importante que lo envíen, ¿ya? Porque eh, el no enviarlo significa entonces que no están cumpliendo uno de los requisitos principales para la aprobación del curso, como es el cumplimiento del envío de tareas. Así que la invitación es que a medida que puedan ir poniéndose al día, puedan ir a lo mejor liberándose de las tareas y las cosas que tienen ahí, que lo están presionando por el cierre del año, vayan teniendo un espacio para desarrollar la micropráctica o participar en el foro, puedan enviar sus tareas para que los tutores se las puedan retroalimentar. Y así ir cumpliendo con los requisitos para la aprobación del curso. Y lo otro que quería plantearle era que esto es muy importante porque recuerden que a partir de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, el CPIP está ofreciendo todas estas acciones de formación de manera gratuita a los profesores del sistema, para la cual se inscriben de manera voluntaria, pero según lo que establece la ley, si un profesor que se inscribe en un curso después deserta de él sin un motivo o una explicación, digamos, justificada, entonces puede caer ahí una sanción, puede tener una sanción que significa estar suspendido por 2 años de participar de actividades del CPIP. Por lo tanto, es importante que si están en el curso y están participando, hagan el esfuerzo de mandar sus tareas, mandar sus actividades, participar en el foro para evitarse esta dificultad administrativa que significa después aparecer como desertor en el curso porque, entonces no hago nada, ¿verdad? Y me retiro, ¿no? Porque eso hoy día tiene una implicancia. Así que la invitación es a que conversen con su tutor, se comuniquen con él, le planteen su situación, le den las explicaciones, se programen, se organicen y en el tiempo que puedan, hasta que finalice la actividad, puedan cumplir con todos los requisitos para la aprobación. ¿Ya? Eh, Antes de comenzar, algunos mensajes, aparte de todos los saludos de San Antonio, de Alto Hospicio y de todas las partes de Chile que siempre nos saludan, así que muchas gracias a todos por saludarnos desde distintos lugares. Habían un par de preguntas, ¿verdad? Alison preguntaba que no ha podido coordinarse con los integrantes de su grupo para hacer la tarea, por lo tanto pregunta si lo puede hacer sola. Sí, dijimos que es posible. Lo ideal es que lo hagan en grupo, especialmente si son de un colegio, de un mismo establecimiento, o son de establecimientos que se conocen, que son parte de una misma, por ejemplo, municipio, o son parte de una misma red. La idea es que hagan los trabajos en grupo, pero si no pueden, lo pueden hacer individualmente, no hay problema, la actividad igualmente es válida, así que Alison sí puede hacer el trabajo de manera individual. Así es que, correcto.
Ah, ok. María José tenía una pregunta con la evaluación inicial. María José, la evaluación inicial es solamente formativa, también es como un pretest que el CPIP nos pide hacer al inicio del curso, por lo tanto no tiene ninguna implicancia. Si no alcanzaste a contestar alguna pregunta, no es problema. Lamentablemente el sistema te permite un solo intento, entonces eh, no, no puedes contestar de nuevo el test. Así es que, pero no tiene ningún efecto ni implicancia, así que tranquila por ese lado si es que tienes alguna, eh, te quedó la duda, digamos, de qué es lo que pasaba con la prueba inicial si no contestaste todo. Y Daniela, recuerden que las sesiones quedan grabadas, así que si es que alguien se tiene que retirar antes que termine la sesión, puede ver el video después en el aula. Bien, sin más preámbulos, los dejo con Raimundo, que hoy día nos va a compartir sobre esta unidad 2 de operaciones en el curso de Sumo Primero. Así que Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido Buenas, nuevamente. buenas tardes, sí, gracias Jaime, y gracias a los más de 100 personas que estamos aquí conectados. Digamos, ya estoy pensando que hay, sin pensar en los monitores que estamos conectados, que somos como 6, 8, eh, deben haber unos 100 profesores que estarán con una experiencia tan distinta, como decía Jaime, cada uno con una experiencia muy distinta. Les recordaba yo que hay colegas que recién el segundo semestre empezaron con esto de Internet, entregando guías de enseñanza por correo, esperando que los papás se comuniquen. Hay tanto que compartir y saber qué es lo que está pasando. Ahora estamos, yo diría, ya en la época peak de la pandemia, digamos, la época de que está bajando el pic y estamos entrando a esta post-pandemia y pensar qué significa esta experiencia, qué va a cambiar en nuestra docencia. Bueno, hay muchas preguntas que no podríamos responder hoy día en 50 minutos. Vamos a aprovechar el tiempo para volver a lo nuestro, que es el tema del texto de Sumo Primero. ¿Ya? Hay un texto nuevo, vamos a hablar de operaciones, la unidad de operaciones. Particularmente vamos a hablar acerca de la suma. En este libro aparece la suma 2 veces. Si uno dice, ¿por qué aparece la suma 2 veces? Bueno, y la lógica tiene que ver con la lógica del libro, ¿ya? Y tiene que ver con el enfoque de resolución de problemas, con la idea de que los niños aprendan por sí mismos. Entonces hoy día vamos a ir hablando de esas ideas y vamos a explicar un poquito de qué se trata. Tenemos que el texto tiene varias unidades. La primera unidad del texto, de la segunda parte del texto o del segundo tomo del texto, la unidad 10, la vamos a usar para reflexionar acerca de cómo van aprendiendo los niños la suma a través del enfoque de resolución de problemas. Primero vamos a conversar sobre un conocimiento de la suma 1. ¿Ya? En la suma 1, ¿ya? Los niños suman números de un dígito. Y en la suma 2, los niños siguen sumando números de un dígito. Entonces, bueno, ¿y por qué hay suma 1 y suma 2? Esta pregunta es de suma 2 y esta pregunta es de suma 1. ¿Por qué hay 2 capítulos de suma? Porque para sumar estos 2 números, si bien son números de un dígito, ya hay que tener presente que existe un sistema de numeración en base 10. Es decir, para responder a esta pregunta, lo que tenemos que hacer es conocer los dígitos, el 3, el 5, el 8. Para conocer
el resultado, entender cómo escribir el resultado de esta suma, además de conocer los dígitos, tenemos que conocer que tenemos un sistema posicional, que cuando llegamos a 10, entonces generamos una decena y ya usamos 2 dígitos para representar un número. Entonces, como hay que aprender el sistema de representación en base 10 para hacer esta suma, el texto japonés, del cual el modelo del texto que estamos usando en Chile, con el suma primero, propone 2 capítulos distintos. Vamos a conversar, antes de entrar al capítulo 10 del libro del tomo 2, vamos a conversar sobre cómo se aprende esta suma. Entonces, una cosa es tener el conocimiento de cuánto es 3 más 5, y otra cosa es tener la habilidad de responder a la pregunta cuánto es 3 más 5. Con respecto a esto de conocimientos y habilidades, ¿ya? Tenemos que reconocer un poco la diversidad, que los niños son distintos, que los niños aprenden de manera distinta, pero también es bueno que los profesores conozcamos cómo difieren los niños entre sí y cómo va evolucionando su conocimiento. En ese sentido, vamos a mostrar unos videos cortitos y van a apreciar lo distinto que son los niños. Disculpen que los volúmenes están dados por esto, puede ser un poco muy fuerte. Me corrí, aquí. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Mira acá. ¿Cuánto es 3 más 5? ¿Puedo contar con los dedos? Bueno. Vemos que le preguntan cuánto es 3 más 5. Fíjese que el niño no dice, bueno, 3 más 5 es 3 más 5. 3, 4, 5. Sino que dice, ¿cuánto es 3 más 5? 1, 2, 3. O sea, parte del 1. ¿Ya? Esos detallitos, ¿ya? Ahora te voy a hacer otra pregunta. Mira acá. ¿Cuánto es 3 más 5? ¿Puedo contar con los dedos? Bueno. O sea, el niño cuenta desde el 1. Eso se llama el conteo. Vamos a ver este caso. ¿Bien? ¿Cuánto es 3 más 5? Ocho. Ay, ¿cómo lo hiciste? Porque el 3 al aire ¿Ya? y yo conté 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, aquí tenemos otra manera de hacerlo. ¿Ya? Dice el 3 al aire, es decir, ¿para qué parto del 1? Basta que parta del 3. Entonces solamente cuenta los números del segundo caso. Entonces estamos viendo que hay una evolución en términos de cómo lo resuelve el niño. ¿Cuánto es? 3 más 5. 8. Ya, ok. Ahora, trata de acordarte cómo pensaste, cómo lo resolviste, qué pusiste primero. Lo sumé. Conté, empecé de 5, conté, empecé de 5 y empecé a contar hasta 3. Entonces, en este caso, el niño parte del 5, ¿ya? Usa la conmutatividad, o sea, no solo no cuenta desde el 1, sino que tampoco cuenta del 3, sino que dice 3 más 5
y dice 5 más 3. Es decir, hay un cambio de técnica. Entonces, vamos viendo que los niños usan distintas técnicas. ¿Y por qué lo hacen así? ¿Por qué cambian de técnica? ¿Por qué cada niño es distinto? No es por naturaleza, sino que es porque ellos han reflexionado y han decidido buscar estrategias distintas. Tiene que ver eso con las experiencias de aula, tiene que ver con la manera que le presentamos el conocimiento al alumno, tiene que ver con el texto que usa el alumno. Vamos a ver otro caso. Este caso estábamos haciendo la entrevista, bueno, la última entrevista, a lo mejor no se dieron cuenta, pero fue en época de pandemia, fue una entrevista online. Ya, esta entrevista fue hecha en el patio del colegio y estaban en recreo. Entonces, no van a escuchar muy bien, pero hay algunas frases que dice esta niña y movimientos de los dedos que son muy importantes. Pónganse atención a esas cosas, ¿ya? Ya, ahora tienes que explicarme cómo llegaste ahí. Que yo lo hice al revés porque cuando el 5, si estuviera acá, más 3, ahí formar el 8. ¿Cómo hiciste el 5 más 3? 5 más 3 es que así yo lo cuento, si cuando, por ejemplo, en matemáticas me da 5 y más 3 me da 8. Que dice, aquí en matemática, cuando yo tengo 5 más 3, pone los deditos 5 más 3, da 8. No hay conteo. Bueno, esa manera de trabajar significa que ella automatizó digamos, la operación, que es lo que a la larga hacemos todos, ¿ya? Porque yo pienso que usted ya no lo hace con los dedos, no necesita contar, ¿ya? Pues dice 3 más 5, bueno, eso es 8, ya lo sabe. Entonces, ¿cómo un estudiante, un niño, va evolucionando? Bueno, nosotros hemos estudiado esta pequeña pregunta, ¿ya? Y esta pregunta, 3 más 5, ¿ya? Nos dice bastante, ¿ya? Es una pregunta muy simple, pero la usamos como una herramienta para testear cuánto ha evolucionado el aprendizaje de la adición de los números de un dígito en los niños. Y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, cuando usan la composición, que es la técnica que usa el libro de Suma Primero, ya los niños demoran 2 a 4 segundos. Es decir, ya hay una variación en el tiempo que usan. También hay una descarga de la memoria de trabajo, porque ellos no tienen que estar diciendo, bueno, 5, 6, 7, 8, sino que es una automatización. Bueno, ¿cómo se logra esa automatización? ¿Cómo logra un niño esto de la composición? Bueno, como lo veíamos en la primera sesión, con mucho uso de la comprensión, con mucho uso de las representaciones, que lo que hace tiene significado. Es decir, el 5 más 3 se le asocia a experiencias previas. Y allí está la clave de por qué los niños van adquiriendo estos saberes de manera automatizada. Hemos hecho esta pregunta en distintas escuelas, ¿ya? Hemos hecho grupos experimentales donde usamos ciertas técnicas y otros grupos de control, ¿ya? Y nos damos cuenta que en términos promedio de las técnicas que usan, del tiempo que requieren, ¿ya? Difieren las escuelas. Es decir, hay responsabilidad en la escuela, en la manera en que trabaja el profesor, en relación a el logro de los alumnos. Ahora, no es solo la escuela, también tiene que ver si el niño tuvo el kinder o no tuvo el kinder. También tiene que ver las condiciones
de los textos escolares que está usando. Entonces no es solo una situación del profesor o una responsabilidad del profesor. En términos globales, hay responsabilidad del profesor, pero también hay un historial del niño y un contexto del niño que tienen incidencia. Pero ustedes como profesores sí pueden ir logrando que los niños avancen. Es lo mismo que en la lectura. La mayoría de los niños ya aprende a leer en septiembre en primero básico. Lo mismo tiene que pasar en esto de los números. La mayoría de los niños ya debiera estar ocupando esta estrategia de fluidización, ¿ya? Y ir dejando los dedos en primero básico. Si el profesor no utiliza estas técnicas, entonces el niño, estas técnicas de subitización, de manejo de representaciones, de lo que presenta el texto de primero básico, entonces el niño va a seguir con los dedos hasta tercero, hasta cuarto básico. Y eso tiene repercusiones en que le va a dificultar la comprensión de las tareas que vienen, porque va a haber mucha carga cognitiva en los elementos básicos y le va a impedir avanzar en otras ideas. Si bien tenemos que atender a la diversidad, ¿ya? Tenemos que ir focalizando la atención en los niños que tienen más dificultad y ir apoyando a los niños de acuerdo a sus diferencias para que vayamos teniendo grupos escolares, grupos cursos, ojalá homogéneos, es decir, niños a un mismo ritmo. Entonces, los que están más atrasados, vemos cómo podemos apoyarlos para tener un trabajo con un grupo más homogéneo. Bueno, sabemos que tenemos una sociedad muy fragmentada, ¿ya? Necesitamos mejorar algunas características de nuestra sociedad y ahí los profesores, en las escuelas, tenemos una gran responsabilidad, ¿ya? No solo responsabilidad, una gran oportunidad. Bueno, pasemos a esto que yo decía, suma 2. Es decir, hay una suma de números de un dígito, pero que no llegan a 10. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos sumas de números que el resultado es mayor que 10? Entonces, aquí el libro de primero básico, por ejemplo, si lo analizamos en el capítulo 10, ya nos presenta el desafío de la suma de 8 más 6. Entonces, ¿cómo sumar 8 más 6? ¿O cuánto da 8 más 6? Bueno, esta es una tarea del tipo un número de un dígito, una unidad, otro número de un dígito, otra unidad, y nos va a dar 1 sumado con algo, o sea, una decena más una cierta unidad. O podríamos decir, aquí debajo de la U hay un 10, entonces es 10 unidades y una cierta cantidad representada por un símbolo que representa una unidad encima del 10, del 0 que está en el 10. Entonces, aquí tenemos un tipo de problema matemático, ¿ya? Que hay una técnica para resolverlo. Primero, se trata de números que como al sumarlo superan la decena, o es más que 9, 10, 11, 12, entonces tiene la característica que el número que va a ir acá no va a ser más grande que 1. O sea, esto va a ser siempre 1. No podemos sumar números de un dígito y llegar a 20. Porque si llegáramos a 23, a 20, a 21, ya necesitaríamos ya que estos números fueran más grandes. Por ejemplo, si yo sumo 8 y 8, 8 y 9, 17. No llego a 20 y tanto, ¿ya? Entonces, esto es interesante. Cuando yo sumo números de un dígito, o el resultado me da un dígito, o el resultado me da 10 y algo.
para nosotros es obvio, pero para los niños no. Entonces, el que se den cuenta de eso, ya le es fácil algo que voy a explicar un poquito más adelante. Otro elemento es que hay que entender que ese 1, ya, hay que entender el valor posicional, que ese 1 significa una decena. Vamos a pasar. Entonces, en primero básico se estudian esta suma y se estudia esta suma. En segundo básico ya se estudia números que tienen un dígito para las decenas y un dígito para las unidades. Como mencionado, en el ámbito numérico, el orden de los capítulos del libro ya están hechos de manera que se ve la suma en dos oportunidades. Números que no suman, o que a lo más llegan a 10, y números que superan el 10. Aquí se usa directamente la composición y la descomposición, en esto de acá, y después acá hay que ocupar las propiedades de la representación de números más grande que 10, que significa agrupar en 10 y sustituir las 10 unidades por un nuevo símbolo que es una decena. En el texto escolar, el capítulo 10 tiene como título Sumas y restas hasta el 20. Entonces, presenta como pregunta de la clase, ¿cuánto es 8 más 6? Bajo el enfoque de resolución de problemas, el profesor plantea la pregunta y es el alumno el que busca su respuesta bajo este enfoque. El profesor no le dice el resultado es tanto, apréndaselo de memoria, sino que le da la representación, El 8 se lo representa acá en términos simbólicos y el 8 se presenta también acá abajo en términos o expresión pictórica. Aquí abajo hay una representación, como es un dibujo, es pictórico, pero lo que está representando son cubitos. Y como está representando cubitos, entonces uno podría tener cubitos sobre la mesa y podría ser una representación concreta. El texto de suma primero presenta, como lo vemos en esta página, la representación pictórica y la representación concreta y la representación simbólica, 8 más 6. Esta es una página del texto. Entonces, uno ve esta página y dice, bueno, ¿y qué quiere decir esta página? Bueno, esta página quiere decir mucho, ¿ya? Lo que está queriendo decir es que el profesor construye tarjetas. El profesor o la profesora utiliza las tarjetas mostrándole al alumno esta pregunta. Y le representa la pregunta 8 más 6 usando dos sistemas de representación. Y aquí aparecen dos niños. Y cada niño genera su propia respuesta. Entonces, veamos la respuesta que inventó Ana. A Ana se le ocurrió que si el profesor le pregunta 8 más 6, al 6 le pasa 2 al 8 y completa la decena. Entonces, como le pasó al 8 2, se quedó en 4. Entonces, acá lo que dijo Ana es lo siguiente. Estoy sumando 8 más 6, pero 8 está por debajo del 10. Le faltan 2 para llegar a 10. Entonces, como sé que el 10 es 8 más 2 y tengo que sumar 6, al 6 le voy a quitar 2.
¿Por qué le quito 2? Porque es lo que me falta al 8 para llegar a 10. Porque lo importante en un sistema de numeración decimal es completar la decena. Entonces, en vez de sumar 8 más 6, sumo 10 más 4. Y 10 más 4, el 10 es un 1, y el 4 es un 1 porque es una decena, y el 4 lo escribo a continuación. Entonces, cognitivamente, ¿qué es lo que hace el niño o la niña? Ana. Lo que hace Ana cognitivamente es lo siguiente. 8 más 6. Ah, 8 me faltan 2. Ah, se los quito a 2 para llegar a 10. Se los quito al 6. Ah, me quedan 4. Ya. 8 más 6 es 10 y 4. Es 14. Profesor, disculpe. Dime. ¿Puede ampliar un poco más la pantalla? Bueno, yo veo bien, pero igual encuentro que está como súper chica la imagen donde te va mostrando con Ya, el... mira, tú al medio tú puedes ir agrandando. Yo la tengo totalmente grande. Tú puedes ir moviendo las fotos hacia el lado, tomándote en el extremo. Ya, acá, tú tomas aquí el extremo y lo mueves. Puedes mover esto. Sí, ¿Ya? ahí tenía el chat al lado, así que ahí lo cambié un poco. No, y Y puedes ahora- mover esto, las fotos. Y las fotos las puedes transformar de este tipo a este tipo. ¿Ya? Perdón. Y vas cambiando de cómo usas la Y ahí foto. lo tengo ampliado más. Ok. Ya. Es una cosa que maneja uno, no depende de mí. ¿Ya? Okay. Otra cosa, Pero, profesor, estamos dime. viendo en el chat que las páginas que usted está mostrando son del tomo 2, del sumo primero, de primero básico. Debiera ser, sí. Es que no coincide con mi texto docente al menos, y al parecer con otros más que fue entregado hace Mira. poco, no coinciden las páginas. Porque usted dice que la unidad 10 se titula... Aquí a mí me sale titulada Sumar 2, entre paréntesis. Ya, a lo mejor lo saqué de una versión antigua. Mira, puede ser, ya, mira, qué bueno que me lo hayas dicho. No sé si A me ver. puede ver en la cámara. Esa es la página, en este caso la 5, que usted mostró hace un rato. Este es del tomo 2. Este del tomo Sí. 2. Ya. No tengo la unidad que usted está explicando. Ya. Entonces, mira, puede ser, voy a tener que verificarlo, porque esta es la página, a ver. ¿Esta era la 17? ¿No? Es que, claro, yo lo saqué de una versión antigua, ¿ya? Ya, olvidémonos, perdóname, Ya. no sé dónde saqué esto, ¿ya? Aquí dice que es la página 17 del tomo 2, ¿ya? Puede ser que sea del segundo básico, pero no, puede ser la página 17, ya. Sí, aquí está la 17, esta que le estoy Esa mostrando. página que está mostrando, Sí, no, aparece otra cosa en la página 17, profesor. Sí, Ya, esa la página que 10, está mostrando el profesor es del tomo 2, segundo básico. tomo 2 puede del ser. segundo básico, ya. Sí. Ok. muchas Ya. gracias. Gracias a ustedes, ya. Ya, entonces, pero en primero básico, ustedes tienen suma 1 y suma 2, ¿o no? Sí, sale Suma- suma 1 y suma Ya. 2. Sí. Y suma 2 se refiere a números que se suman y que la suma es mayor que 10. Sí, sí. Ya, es lo mismo, Sí, pero enseñan a formar 10 y luego le agregan la unidad. ya. Entonces, en segundo básico esto es lo que en Japón lo hacen en primero básico, que es lo mismo. ¿Ok? A ver, no quiero confundirlo. Para aprender, porque me equivoqué al tomar este elemento, parece. Ya. Este Sí, además tipo que de suma, dice, la imagen Raimundo dice versión en proceso, así que tampoco era la versión final la que... la que yo tomé, ¿ya? Claro. Yo tomé una versión antigua, entonces no aparece, ¿ya? Pero, ya, gracias. Pero mire, vayamos a lo esencial, ¿ya? Porque es que lo esencial es que yo les enseño a usar el libro primero básico, ¿ya? Y vayámonos por eso.
Lo importante es que en primero básico los niños aprenden a sumar números de un dígito, ¿ya? Y después también aprenden a sumar hasta el 20, ¿ya? Si uno ve lo A de primero básico es sumar hasta el 20, ¿ya? Pero lo que no es fiel es lo que yo estoy representando, ¿ya? Eso ya me di cuenta por las objeciones que me están dando, ¿ya? Pero lo que quiero decir en lo central es lo siguiente, de que hay sumas menores que 10 y hay sumas mayores que 10, y que en el texto japonés original se separan en suma 1 y suma 2, son capítulos independientes. ¿Y por qué son independientes? Porque se preocupa de que para suma 2 los niños usen esta técnica de agrupar y desagrupar armando la decena. O sea, yo tengo el 8, le quito al 6, 2, se lo pongo al 10, o sea, el 8 más 2, 10, y me quedo con 4. Entonces, lo importante cognitivamente es que el niño use estrategias mentales para atender esta manera de resolver el problema. Ahora, en el enfoque de resolución de problemas, el profesor no le dice cómo hacerlo y le da la libertad a los niños que elijan técnicas de acuerdo a lo que a ellos se les ocurre. Entonces, esta niña completó la decena, Ana. Diego se le ocurrió de otra manera. Él, por simplificar, dijo 8 es 5 más 3, una descomposición. 6 es 5 más 1, otra descomposición. Como descompuso con 5 y 5, ahí tiene la decena. Por acá le quedaron 3, por acá le quedaron 1. Entonces 3 y 1 le quedan 4. Entonces con 5 y 5 forma la decena y con 3 y 1 forma el 14. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos dos estrategias. Entonces, bajo el enfoque de resolución de problemas, el profesor no le da la respuesta, le da la pregunta. Entonces, uno dice, ¿cómo lo va a hacer mi alumno? Bueno, su alumno seguramente lo hace por conteo. ¿Qué significa eso? Que el niño va a decir, bueno, tengo 8 y voy a sumarle 6. 9, 10, 11, 12, y le va a costar los 6. Entonces, a ver, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya. Entonces va a ser 14. Esa va a ser la técnica más usual. Pero, ¿por qué el niño recurre a esa técnica? Porque durante el primer semestre no fortaleció las composiciones y descomposiciones. ¿Por qué no fortaleció las descomposiciones o composiciones? Porque, como les decía yo en la clase, la sesión pasada, los profesores le damos poca importancia a la composición y la descomposición en Chile. Entonces, pasamos muy rápido a esto. Y como pasamos rápido, los niños no utilizan estas estrategias que usa Ana y que usa Diego, de composición y descomposición, para resolver sus tareas. Ahora, ustedes me dirán, pues ahí yo estoy hablando frente a 100 personas, entonces cada una de las 100 personas tiene experiencias distintas. Entonces algunos de ustedes me dirán, no, este profe está diciendo puras leceras porque yo lo hago de esta otra manera y me funciona. Y otro dirá, ah, sí, tiene razón. Y otro dirá, no, yo tengo una mejor técnica. Y como no todos podemos hablar porque yo tengo la palabra y somos 100 y no cabemos todos aquí, digamos, se forma esto. Si fuéramos un grupo más pequeño, ya ustedes se animarían a hablar, ¿ya? Pero igual pueden reclamar todo lo que quieran en el chat, ¿ya? Y también pueden tomar la palabra si quieren, ¿ya? Bueno, entonces, quiero enfocarme en el enfoque de resolución de problemas. El profesor presenta la tarea. El niño usa los conocimientos previos. Ana, Diego. ¿Cuáles son los conocimientos previos? Todo lo que aprendió el primer semestre, lo que está en esta idea de ir aprendiendo la composición y descomposición de los números del 1 al 10. ¿Ya? Y eso, él, cuando lo tiene dominado, lo va a usar como
lo usaban los niños que mostré yo en el video al comienzo, ¿ya? Es decir, hay unos niños que están haciendo todo con los dedos, les cuesta, hay otros que dicen, bueno, 5 y 3 son 8, ¿ya? Y si tengo 8, eso es 5 y 3, ¿ya? Tienen desarrollado esas habilidades. Estas habilidades de componer y descomponer, no se trata de estar no familiarizado con el significado, o sea, hay que estar, para que lleguemos a usar estas pelotitas, estos cubos, tenemos que haberle dado situaciones de contexto anteriormente. Recuerden que el libro de Suma Primero pone un niñito que pone dos peces y 3 peces en una pecera, ¿ya? Y le pregunta cuántos peces hay en la pecera. Entonces, el niño sabe que si pone 2 peces, 3 peces, ¿por qué estoy hablando de los peces? Porque estoy hablando de que la etapa inicial es con material concreto, con ideas de la realidad. Y estas pelotitas, estos son representaciones más abstractas, ¿ya? Son estas ideas de puntitos para representar a los números, configuraciones de puntos, configuraciones puntuales, son abstractas, ¿ya? Pero se supone que los niños tuvieron experiencias previas, trabajaron con lápices, trabajaron con otros materiales que les pudieron asociar el número a cantidades de objetos tangibles, cosas que él podía tocar. Bien, entonces, volvemos al enfoque de resolución de problemas. El profesor presenta una tarea, los niños piensan por sí mismos algunos segundos o minutos y no solo dan la respuesta, sino que el profesor les pregunta cómo llegaron a la respuesta, que es como lo que yo presenté en los videos al inicio. ¿Cómo lo hiciste? O sea, no solo interesa la respuesta, sino que la metacognición, que el niño piense cómo lo hizo. Y además, en la clase japonesa, el estilo que se propone en este texto, es que los niños verbalicen, comuniquen, y que el compañero escuche cómo lo hizo su compañera. Y cuando Diego escucha cómo lo hizo Ana, y Ana escucha cómo lo hizo Diego, entonces ellos evalúan si la estrategia que ella tiene es más avanzada o es más apropiada para ella que la que usó Diego. Entonces, si Diego se para en grupos de A5, aquí tiene 4 numeritos, pero son numeritos chicos. Entonces, para Diego es fácil. En cambio aquí, tiene 2 numeritos, porque 8 y 2, bueno, tiene 3 numeritos, el 2, el 10 y el 4. Porque descompone acá, descompone el 8 y 2, y el 6 lo descompone en el 2 y el 4. Entonces aquí el 2 lo ocupa para 2 cosas, para descomponer el 6 y para componer el 8, para que le dé 10. Entonces, hay 3 numeritos que juegan acá. En cambio aquí juegan 4. Entonces, las estrategias son distintas, ¿ya? Bueno, aquí se repite el 5, y le queda el 3 y el 1, tiene que sumarlos. Aquí no necesita sumar, le sale inmediato, pero acá tiene que completar 10. Entonces, este tipo de reflexiones que hacen los niños, ¿qué me es más fácil? El 8 quitarle el 5 y el 6 quitarle el 5 y me quedo con 3 y 1, o trato de completar para llegar a 10. Entonces, la niña empieza a decir, mi manera es mejor, no es que sea mejor o peor para Diego, sino que si yo cambio a la manera de Diego, lo haré de manera, lo mejoraré. Entonces ella, al escuchar a Diego, ve si evoluciona su pensamiento. O dice, no me gusta cómo lo hace Diego. Entonces, la clase tiene varios momentos. Primer momento, en que el profesor presenta un problema. Segundo momento, en que el niño piensa por sí mismo. Tercer momento, que el niño verbaliza. Un niño cuenta cómo lo hizo, otro niño cuenta cómo lo hizo. Y en último momento, tenemos un primer momento, segundo momento, tercer momento, momento de pensar por sí mismo, momento de comunicación, y un cuarto momento de cierre, de reflexión. ¿Qué me gustaría a mí? ¿Qué he aprendido hoy?
¿Voy a mantener mi técnica o la voy a cambiar? ¿Cómo me parece la técnica de mi otro compañero? Bueno, ese es el proceso del enfoque de resolución de problemas que está representado en esta página, por ejemplo. Y bueno, ¿qué es lo que hay en la otra página? Hay otras variaciones, es decir, esta misma idea se ejercita. Escribe un idioma que no sepas de memoria. O sea, aquí le está pidiendo al niño que aquellas cosas que no le son inmediatas, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? 4, me lo sé de memoria, no lo pongo acá. Pero ¿cuánto es 6 más 7? Me cuesta, ya, lo pongo acá. ¿Por qué? Porque voy viendo qué es lo que todavía me cuesta, qué es lo que todavía no es inmediato en mí. Aquí en esta transparencia lo que muestro es que en esta tarea, en esta actividad, hay lo que en didáctica llamamos diversas variables didácticas. Estamos aquí en esto que es algo tan simple, hay varios elementos de interés. Un elemento de interés es el sistema de representación. Es decir, estamos usando sistema simbólico, sistema icónico. Otro es, ¿cuál es la variable? La variable representación. ¿Por qué es variable? Porque varía. Entonces, los números los podemos representar de distintas maneras. Copici, concreto, pictórico, simbólico. Entonces, eso es una variable, la representación. Otra variable en juego es el ámbito numérico. Es decir, ¿dónde estamos trabajando? Estamos trabajando aquellos números cuya suma es mayor que 10, pero son números de un dígito. Entonces, hay otra variable didáctica. Es decir, yo, para organizar, porque la didáctica muchas veces se entiende como lo fácil. Yo hago una clase didáctica cuando los niños entienden. Me quedó súper didáctico mi material. Los niños aprenden a la primera. Bueno, nosotros desde la universidad hablamos, y desde las teorías, hablamos de la didáctica como aquello que nos permite planear estas ideas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores, las variables que afectan el aprendizaje? En este caso, el sistema de representación, el ámbito numérico, y lo otro es el manejo que tiene el niño de los conocimientos previos. Nosotros estábamos hablando antes de que si el niño sabe que si tiene el 8 y que lo puede descomponer en 3 más 5, eso es porque él tiene una habilidad ya adquirida. O sea, en los primeros meses, en mayo, en abril, mayo, aprendió a descomponer el 8. Entonces, como él sabe componer el 8, descomponerlo, lo puede descomponer en 5 y 3. O, como sabe descomponer el 10 en 8 y 2, entonces toma el 8, le pide 2 prestados de acá y arma el 10. Entonces tenemos los conocimientos previos, el ámbito numérico, el sistema de representación. Todos estos factores son variables que están afectando el aprendizaje del niño. En la medida en que nosotros organizamos nuestras clases y ponemos en juego de manera articulada estos elementos, las clases van fluyendo de manera productiva. Es decir, los niños van aprendiendo. Cuando nosotros nos saltamos estos elementos, no consideramos los conocimientos previos o mezclamos los ámbitos numéricos, hacemos una clase en la cual le ponemos al niño 8 más 6, 3 más 1, preguntas que están fuera del objetivo de la clase. Entonces, movemos el ámbito numérico sin darnos cuenta. Entonces, eso echa a perder la calidad de la clase. Sistema de representación. Solo le presentamos la tarea con números. ¿Cuánto es 8 más 6? Sin presentarle la representación pictórica. Entonces ahí no atendemos a la diversidad, porque usamos un sistema de representación único, ¿ya? Y con eso dejamos a los niños que no tienen suficientemente aprendido
el significado de 8 como posible número de descomponer en 5 y 3, ya no ve la descomposición de 5 y 3, entonces, por no considerar múltiples representaciones, vamos a estar trabajando con los niños que tienen mayor nivel de abstracción o los niños que están más adelantados, y vamos dejando fuera del aula los niños que les cuesta un poco más la representación simbólica y se las ve mejor con la representación pictórica. Entonces, lo que queríamos decir es que el profesor, si considera las distintas variables didácticas que están interactuando en la clase, si no las considera, va a tener dificultades en algunos niños que les va a costar aprender. En el modelo de Japón, ya ellos usan unas cajitas para ubicar los cubitos. Entonces, el bloque de 10 ya lo representan por una barra. Esta barra, que es consistente con 10 unidades, va a ser una barra que va a seguir usando en el segundo básico, en el tercero básico, etc. ¿Qué dice esta transparencia? Esta transparencia lo que muestra es la importancia del material y que nos demos cuenta que uno puede trabajar en distintos niveles de representación y que en la clase no solo hay que usar un único sistema de representación, sino que hay que transitar de uno a otro. La manera de transitar de uno a otro va ayudando, si paso del concreto al pictórico, ¿ya? Va ayudando a los niños a, podríamos decir, abstraer. Es decir, si los niños llegan a trabajar bien a nivel simbólico, entonces ellos van a poder representar situaciones concretas. Pero para llegar a nivel simbólico, ellos tienen que ir, el profesor tiene que hacer que las acciones sean juntas. Es decir, mostrar dos sistemas de representación, el simbólico con otro, ya sea con el concreto o con el pictórico, para que los niños vayan familiarizándose con el simbólico. Una vez que se han familiarizado con el simbólico, los niños vuelven y pueden volver a situaciones reales. Pero para que haga eso, nosotros tenemos que no solo presentar el material concreto y simbólico, y pictórico independiente, sino que tenemos que articularlo. Aquí, en realidad, yo pensé en lo siguiente. Yo dije, ¿cómo puedo relacionar esta matriz de puntos con nuestros símbolos? Y yo pensé en lo siguiente, que el 8, como que son dos redondelitas, como que le faltan 2 para la decena. Entonces, pienso que el 8 tiene 2 bolitas, porque son las 2 que le faltan para la decena. Y el 9, como que le falta 1. Y el 6, como que tiene 1, digamos, como que es la primera bolita de la mitad de 5 y 1. ¿Ya? O sea, 6 es 5 y 1, es una bolita más que 5. ¿Ya? Entonces, esta manera de representar ayuda frente a esta otra. Por ejemplo, 6 yo lo puedo representar como 4 y 2. ¿Ya? Pero representada de esta manera, 6 y 1 me permite pensar en la representación del 6, que el 6 es como que le doy una vueltita acá. ¿Ya? Entonces asocio la representación simbólica con la pictórica. ¿Qué otra cosa importante? El uso de los cubos. En estas matrices
se va de 5 en 5. En cambio, en estas representaciones con cubo, se llega hasta 10, en una sola línea. Entonces, esta representación de cubo es más útil para pasar a las decenas. Entonces, esta matriz de puntos es mejor para trabajar con números menores que 10. Pero cuando ya voy llegando a 10 y me paso el 10, entonces, por ejemplo, quiero representar el 23, son 2 barras y 3 cubos. O aquí, bueno, tengo el 18, pero si tuviera el 18 o el 16, tendría una barra, que la barra es esta que está acá, una barra y los 6. ¿Ya? O acá tengo una barra y 4. Este material de cubos, ¿ya?, nos familiariza con el sistema base 10, con el sistema decimal. Entonces, este es un tránsito acercándonos al sistema decimal. Además, esto es continuo. Entonces, nos aproxima no a la cantidad, sino que a la magnitud, al tamaño. Es decir, yo aquí puedo ver como una distancia. ¿Ya? Aquí como llego a 5 y después me devuelvo, ya 5 y 4, 5 y 3, 4 y 2, ya. Acá no, acá voy montando uno sobre otro y la altura es el tamaño de algo. El tamaño, el largo, el volumen, la masa, el peso, son magnitudes que los números, que las podemos representar a través de los números, ¿ya? Entonces, los cubitos también podríamos decir está representando volumen, o está representando tamaño, o está representando distancia. Entonces, este es el significado de este tipo de representación. Nosotros en matemática diríamos, esto es material, representaciones discretas de los números, y estas son representaciones continuas de los números. Esta es una variable continua, y esta es una variable discreta. Eso es más abstracto, ¿no? Entonces, es bien importante el tema de las representaciones, ¿ya? El cambio de representaciones, el tipo de representación. Algunas representaciones tienen ventajas sobre otras, ¿ya? No es lo mismo representar con círculo que representar con bloque, que es lo que estaba explicando, ¿ya? Aquí hay otra observación. ¿De qué sirve compartir entre pares, ya, en los momentos de la clase? Yo decía que hay un momento inicial de la clase en que el profesor propone una tarea, después hay un momento en que el estudiante piensa por sí mismo, y después hay un momento en que los estudiantes dicen cómo lo resolvieron. Entonces ahí están compartiendo entre pares lo que ellos hicieron. Las estrategias personales desarrollan la comunicación y la argumentación y facilitan el tránsito a buen nivel de abstracción. Entonces, los momentos de la clase, en el enfoque de resolución de problemas, tienen intencionalidades, ¿ya? Sirven para lograr los distintos aprendizajes esperados, el desarrollo de las habilidades que establece el currículo. Lo que se muestra acá es una profesora que hizo una clase. Nosotros hicimos una, bueno, digo nosotros porque yo trabajo en un grupo de estudio de clases, ya no se los he mencionado, ¿ya? Y esta clase la tenemos en un video en el sitio estudiodeclases.cl. Aquí la clase parte con unas actividades previas, de conocimientos previos, ya de la descomposición de estos números, cómo puedo descomponer el 5, por ejemplo, en 1 y 4, cómo puedo descomponer el 4 en 3 y 1, en 2 y 2. Entonces, los primeros minutos de la clase es la activación de conocimientos previos. Y después
se le pregunta cuántos huevos caben en la bandeja. Aquí hay una bandeja, se simula una bandeja de huevo. Ya, usualmente las bandejas de huevos son de 12, pero la que se le presentó a los niños estaba recortada y era una simulación de una bandeja de 10. Entonces, acá está este enfoque y una vez que le pregunta uno al niño cuántos huevos caben, no es lo mismo cuántos huevos caben que cuántos huevos hay. Ya, aquí hay 7 huevos, pero en la bandeja cabe más que 7. Y se le pregunta a los niños, bueno, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo supiste? ¿Por qué dices que hay 7? ¿Ya? ¿O por qué dices que caben 10? ¿Ya? Los niños argumentan. Y los niños tienen distintos caminos. ¿Ya? Por ejemplo, este niño dijo, bueno, aquí hay 6 y aquí hay 4. Aunque hay cupo para 4, porque aquí no hay 4 huevos, sino que hay espacio para 3 y un huevo más. Después de esa pregunta, digamos, como un tercer momento, el primer momento, los conocimientos previos, segundo momento se le hace esta pregunta, los niños contestan, y el tercer momento de esta clase que hizo esta profesora, no digo que esta sea una clase prototipo que haya que hacer, sino que estoy contando cómo una profesora hizo su clase bajo el enfoque de resolución de problemas. La profesora fijó en la pizarra 2 representaciones de cajas de huevos con 10 unidades, que fueron estas 2. Y señala, les haré una pregunta. Quiero que levante la mano rápidamente cuando tengan la respuesta, sin decirle a sus compañeros. Eso lo hace la profesora para que los niños piensen por sí mismos. Porque si un niño da la respuesta, entonces los otros ya no tienen que pensar, porque ya la respuesta está dada. Entonces, se le quita la oportunidad al niño de pensar por sí mismo. La pregunta es, ¿cuántos huevos hay en total en las 2 bandejas? Y los niños miran esto, miran la pizarra donde aparecen estas 2 bandejas. Entonces, se le da unos segundos o un minuto para que los niños piensen por sí mismos y después se les pide que argumenten. Entonces, algunos niños dicen, yo conté. Entonces conté 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, hasta 14. Algunos cuentan de 1 en 1, otros cuentan de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 14. Bueno, los niños durante la clase fueron explicando, diciendo cómo lo habían hecho. Entonces, ellos le explican a sus compañeros o hablan en voz alta y dicen, mira, yo lo hice así. Entonces, emergieron actividades como el sobreconteo. Por ejemplo, un niño dijo, bueno, si tengo 9, 10, 11, 12, hasta 14. Otro dijo, bueno, si tengo 9, con uno de acá, completo 10. Entonces aquí me quedan 4. Entonces, tengo, bueno, en realidad no dijo, tengo 4. Acá tengo 9, con 1 completo 10, 11, 12, 13, 14. Hizo sobreconteo. Y este niño es el que hizo la estrategia que acaba de decir. Completo 10, ya, entonces visualmente me doy cuenta que aquí hay 4, entonces tengo 10 y 4, tengo 14. Estas explicitaciones de los niños son importantes. Muchas veces los profesores nos quedamos en la respuesta, como que la tarea de la clase es determinar cuántos hay. Pero la tarea no termina ahí, sino que no es cuál es la respuesta, sino que cómo llego a la respuesta. Y la tarea no termina ahí, de cómo llego yo a la respuesta, sino que escucho cómo mi compañero, mi compañera, aunque sea de primero básico, llegó a la respuesta. Entonces los niños aprenden a escuchar. Bueno, entonces uno escucha al otro, respeto. El niño respeta a su compañero. Pero además de escucharlo, porque no se trata de estar viendo las moscas como mientras su compañero habla, sino que se trata de entender la estrategia que usó. Ahora, uno dirá, no, si los niños no pueden pensar a esta edad, pero si ellos tuvieron un minuto para pensar por sí mismos en la pregunta, cuando el compañero da sus respuestas, ellos son capaces de darse cuenta
de lo que dice su compañero y son capaces de entender lo que el compañero está hablando, porque es una pregunta sobre la cual él estuvo reflexionando. Entonces, tiene sentido para él. Y así uno, como profesor, genera un momento de la clase en que los niños dan su respuesta. Entonces, primer momento, el niño escucha. Segundo momento, el niño piensa. Tercer momento, los niños comparten sus maneras de resolver el problema. Y como les digo, tampoco se acaba la clase ahí. Hay un último momento en que está la reflexión, el cierre. Pero no es un cierre así como, yo aprendí esto. O sea, ¿qué aprendiste hoy día? Como que repiten lo que el profesor, el objetivo de la clase. No, lo que aquí aprendí es algo personal, que difiere de niño en niño. Uno aprenderá de que su manera es la mejor. Otro aprenderá que la manera del compañero le contribuyó a entender mejor la clase o a entender mejor cómo resolver el problema. Entonces, lo que aprende el niño es algo personal. Y en el cierre de la clase, lo que se hace es compartir esos aprendizajes. Y ahí va evolucionando y ellos se van dando cuenta de que hay estrategias más eficientes que otras. Y al final de la clase se llega como a un consenso. Los niños llegan a un consenso. El profesor no impone. No impone, esta es la mejor manera, porque cada niño va a tener su mejor manera de acuerdo al nivel de desarrollo. Esta es la idea de Vygotsky del desarrollo próximo. Es decir, no sacamos nada de decirle a un niño, mira, hazlo de esta manera, que es la mejor manera. Porque si él no tiene cimentado ciertas bases para poder pensar de esa manera. Sin embargo, a veces él tiene cimentado ciertas bases para evolucionar y pasar a una nueva manera, pero nosotros no le damos la oportunidad de que lo haga y se queda con sus manitos haciendo conteo ya con los dedos y no avanza, porque no le damos la oportunidad de darse cuenta que sus compañeros, cuando lo hacen de otra manera, lo hacen de manera más eficiente. Entonces no siente la necesidad de cambiar, pero si se da cuenta que sus compañeros lo hacen de una manera más eficiente, él va a decir, parece que yo puedo hacer la cosa como lo hace él, porque es más eficiente. Y lo logra. Raimundo, Sí. estamos en la hora y tenemos que conectarnos para el grupo de... Disculpa, me pasé ya como 12 minutos. Bueno. Sí. Sí, Quería dejar una pregunta que habían planteado que es más bien conceptual, que tenía que ver con el tema de qué concepto tú recomendabas para hablar de la reagrupación, ¿sí? Para cuando se hace la reagrupación. Se habla de completar la decena, pedir prestado, canjear. Conceptualmente, ¿qué es lo más adecuado? Mira, digamos, yo pienso que el vocabulario va a depender del profe, de su experiencia previa. ¿Ya? El reagrupar puede darle sentido, como dice acá. Yo completo, ya, ahora, cuando completo la decena, ya yo sustituyo. Entonces, voy cambiando el término. ¿Ya? Yo tengo un grupo de 10 y lo transformo en un grupo de 1, de una decena. Tengo 2 grupos de 10 y lo transformo en un grupo de 2 decenas. O sea, 20 unidades son 2 decenas. Entonces, ahí hay un cambio, ¿ya? Pero también uno a veces dice, yo tomo elementos de un lado y los llevo para el otro. Entonces, algunas personas dicen llevar, por lo menos en Colombia usan el llevar, ¿ya? No, yo no me atrevo a imponer, no estoy hablando ni siquiera de imponer, a sugerir, ¿ya? No, lo dejo, por ahora no tengo, no sé cuál es mejor palabra. Así que no tengo respuesta. Bueno, disculpen que me apasiono y empiezo a profundizar y de repente me paso en el tiempo. Así que dejémoslo hasta ahí. Entonces, valoremos
esto de la operatoria, que es algo que es profundo, ¿ya? Y no creamos que algo que es pura memorización. Aquí hay un trabajo delicado del profesor y que puede tener impacto en los niños si se hace de mejor forma. Y el texto de Suma Primero da herramientas para eso. Ojalá las usemos y tengamos un efecto en el aprendizaje de los niños. Eso, Jaime. Hasta aquí vamos a dejar. Escapamos. Perfecto. Bien, profesores, no sé si hay alguna duda, consulta, algo más que quieran ahí aprovechar a través del chat o prendiendo su micrófono, hacernos. Yo por lo menos en el chat he ido contestando todas las inquietudes que me han ido planteando sobre la ejecución del curso. Así que ya en el aula está abierta la unidad 2, pueden revisar los materiales, las actividades, los videos. Pueden revisar también esta sesión más tarde, que la subiremos y la cargaremos a la plataforma para que la puedan revisar y ver. Profesor, Dígame, Erika. habla Erika Rojas. Mire, mi consulta va por lo siguiente, que pasa que yo aparte de estoy en el otro grupo también de segundo básico y además estoy en lenguaje, entonces perdón, pero estoy un poco perdida con el tema de la micropráctica. Ajá. Porque en segundo nos hicieron grupo, pero o yo no tomé algún correo que se hizo grupo, o la micropráctica aquí es individual, o ya pasó la fecha, estoy un poco perdida con esto. No, la micropráctica, Erika, la idea es que efectivamente se hicieran en grupo. Y para eso, en algunos casos, los tutores le organizaron los grupos, en otros casos se organizaron los mismos participantes en grupo. Hubo distintas metodologías de acuerdo a lo que vieron con los tutores. Pero la idea es que hagan la micropráctica en grupo y si no pueden, como lo explicamos al inicio, igual pueden trabajar de manera individual. El tema es que... claro, microprácticas solo hay en la unidad 1 y la unidad 3. Son las únicas unidades donde tienen que presentar microprácticas. En la unidad 2 y en la unidad 4 la participación es en el foro, ya es colocando su experiencia, compartiendo su opinión. Entonces, si tienen alguna duda, alguna consulta sobre eso, porque no la has logrado mandar, etcétera, contáctate con tu tutor para que él te oriente, te dé más plazo y puedas ver el tema de poder ponerte al día con esa micropráctica. Ah, ya, ok, gracias. No, de nada. Ya, gracias. Bien. No sé si hay alguna otra consulta, duda. Estaba mirando acá que había gente que preguntaba por la próxima sesión. La próxima sesión es el 14 de diciembre, ¿ya? Para precisamente dar inicio a la unidad 3 de geometría y también abordar un tema de contexto socioemocional que puede ser interesante de abordar en ese momento. Así que la próxima sesión es el 14 de diciembre, misma hora, mismo lugar. Ustedes saben, les vamos a enviar con anticipación las coordenadas para que se puedan conectar. Y Daniela preguntaba si había alguna actividad concreta para esta semana. En realidad, para esta semana no es concretamente, ya tienen la actividad de la unidad 2 para revisar los materiales y poder participar de la sesión. Perdón, del foro, que es el espacio de trabajo de esta sesión, en esta unidad. Así es que... Profesor, yo tengo una consulta. Priscila. Hola, mire, lo que pasa es que, bueno, yo le escribí al profesor tutor y para consultarle sobre la fecha. Nosotros con mi grupo entregamos la micropráctica y todo, participamos en el foro, todo eso, todo lo que ustedes están explicando. Pero no hay una parte específica de la plataforma en donde aparezca, por ejemplo, desde qué fecha hasta qué fecha se puede trabajar, por ejemplo, en la unidad 1, en la unidad 2. Se podría, no sé, como mensaje quizás en el chat como del curso, explicar ahí, chicos, no sé, desde tal fecha hasta tal fecha podemos trabajar en la unidad 2. Vale. Porque yo a mi grupo le dije, miren, hasta el 16 tenemos
para entregar la micropráctica y al final tuvimos después una semana más que no se hizo nada porque ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Ya, Priscila, mira, sí, efectivamente, el curso no tiene así como fecha exacta, porque del CPIP nos pidieron ser lo más flexible posible con la entrega de los trabajos, y todo. Pero es buena tu observación y hay gente ahí en el chat que estoy viendo que la comparte. Así es que me parece adecuado, la vamos a poner ahí si ustedes recuerdan, en la introducción al curso, en la pestaña de presentación hay una visión sintética. Y ahí está el tiempo, cuánto tiempo uno tiene que dedicar a la unidad, pero no está la fecha. Entonces, en esa visión sintética le vamos a poner las fechas pero que son fechas recomendadas para que ustedes puedan desarrollar la actividad. No es que después de esa fecha se vaya a cerrar y ya no se puede hacer nada. Van a poder seguir trabajando, pero son las fechas que les recomendamos para que se programen. Exactamente. Sí, no hay problema. Lo vamos a agregar ahí y lo vamos a incorporar. Ya, pues muchas gracias. No, de nada, que esté muy bien. Una consulta. ¿Cuánto sí, dura la unidad número 2? También, igual que esta, dura 3 semanas. Hasta el domingo 13, ¿sí? Hasta esa fecha. Sí. Porque son las unidades más extensas. ¿Ya? Así que por eso duran este tiempo. En esta unidad solo tienen que participar en un foro. Ese es el trabajo que tienen que desarrollar. Es participar en un foro a partir de una consigna que está publicada. ¿Ya? Y estaba mirando acá en el chat, Janet, ¿verdad? María Janet nos contaba que el tema emocional es muy importante, por eso en la tercera sesión vamos a tener un espacio específicamente para trabajar ese tema, no solo por lo que pasó este año, sino que también por lo que por el próximo año, cómo va a ser el próximo año, cómo vamos a recibir a los niños, vamos a volver a encontrarnos con ellos, a trabajar, etc. Así que va a ser un buen espacio para conversar y ver eso en la próxima sesión. Sí, bueno, ahí el tema de la carga está listo. No, la flexibilidad la tenemos súper presente. Así que bien, profesores, si no hay más dudas, consultas, muchas gracias por conectarse hoy, por participar, por sus preguntas, su participación. Y nosotros nos vamos ahora con Raimundo a otra sesión, a otra sala, así que Raimundo nos conectamos allá y las dejamos por ahora. Que tengan una muy buena tarde, una buena semana y nos estaremos viendo en un par de semanas más. Entonces, que esté muy bien. Saludos a todos. Sí, muchas gracias por haber escuchado. ¿Ya? Gracias. Gracias. Chao, gracias. Buenas tardes, hasta luego. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.